Hace exactamente un año, en Perú y en gran parte de Latinoamérica, se vivieron fuertes manifestaciones. En estas protestas existía una prepotencia por parte de las fuerzas del orden. En mi país, Perú, eso desencadenó la muerte de dos jóvenes, Inti y Brian. De manera muy parecida sucedió en otros países como Colombia o Cuba, por ejemplo. Por ello, con la intención de no caer en nihilismos, en cuanto al uso de actos coercitivos, quiero comentar qué es lo que hace lícito el ímpetu de las fuerzas del Estado bajo los conceptos de Max Weber sobre el monopolio de la violencia, monopolio que le pertenece al Estado. A su vez, también los principios de vigilar y castigar de Michel Foucault. Entonces, en este video buscaremos responder: ¿es válido el uso de la fuerza por agentes como el Estado en una situación de protesta? A lo largo de la historia, la especie humana siempre ha buscado maneras de organizarse en sociedad. Desde las teológicas, donde era atribuido a dioses, pasando por las monarquías y llegando a la actualidad, donde tenemos un estado de poderes divididos. Ahora, ¿por qué el Estado en democracia pareció ser el sistema más efectivo? Weber lo explica mediante la dominación, al cual él le atribuye un significado de obediencia. De aquí se desprenden tres tipos de dominación, pero la que nos interesa en este video es la racional legal, que se ampara en la ordenanza impersonal. Esto quiere decir que independientemente de quién seas, tienes una serie de mandatos por cumplir, y de no hacerlo, se podría aplicar algún tipo de castigo. En otras palabras, las leyes no tienen ni nombre ni apellido, están hechas para todos por igual. Aquí entra nuestro amigo Michel Foucault. Él nos dice que estamos formados desde muy pequeños para cumplir ciertos estándares que la sociedad nos impone. Cosas simples como no andar pisando el césped, no pasar la luz roja, o algunas un poco más complejas como no robar. Y todo esto vigilado por un ente superior que constantemente califica nuestras acciones. Este ente superior puede ser el Estado, las fuerzas del orden, o el más particular e interesante, en mi opinión, el efecto panóptico. Este concepto describe que nosotros actuamos de forma correcta porque sentimos que estamos siendo vigilados y por ende hay alguien que está calificando nuestra conducta. Sí, cuando te sientes culpable por haber robado un par de caramandungas de Metro o Wong, es por el efecto panóptico. Yo sé que temes porque alguien te haya visto, pero ahora surge una pregunta bastante grande y compleja. ¿Por qué el Estado tiene el poder de hacer esto? ¿Por qué le hemos dado dichas atribuciones? El Estado moderno ha rechazado el poder económico, dejándoselo en su mayoría al libre comercio o a la libre asociación. También ha abandonado el poder ideológico con mecanismos como el Estado laico, pero no es capaz, y probablemente nunca lo sea, de abandonar un poder coercitivo. ¿Por qué? Porque abandonarlo significaría vivir en algún tipo de anarquía, que claro, en un sentido utópico es un ideal, es algo perfecto, pero en la realidad lo más probable es que solo duren unos meses. Si no, pregúntale a los de la Comuna de París de 1817. Por ello, un mecanismo imparcial para ejercer control es la ley. Ahora, nosotros obedecemos al Estado porque tiene dos puntos que realmente son complementarios: el monopolio de la violencia y la legitimidad. Esta palabra se va a repetir bastante, por cierto. Un Estado sin el monopolio y la violencia es un Estado frágil, débil, que podría ser fácilmente reducido. Y uno sin legitimidad, aunque tenga y ejerza todo el poder que quiera, está destinado al fracaso. Por ejemplo, si un cártel de la mafia o algún tipo de grupo subversivo tomase control de un pueblo, ellos tienen la fuerza pero probablemente no la legitimidad, y por ende, al poco tiempo este sería revocado. Sin embargo, la legitimidad también se puede dar por otro proceso de dominación del esquema de Weber. Uno de ellos es la dominación por carisma. Este podría ser el caso de Pablo Escobar, quien compitió con el Estado por el monopolio de la violencia durante años, y de alguna forma logró cautivar a algunos que al día de hoy lo defienden. ¿Ven lo complicado que pueden ser los sistemas de dominación y cómo estos logran legitimar a algunas personas? Ahora bien, ¿qué pasa cuando en una democracia la ley, que sería lo más sagrado para el funcionamiento de la sociedad, contribuye a una usurpación del poder? Lo que desencadena para los más observadores es una ilegitimidad. Sin embargo, para el resto este podría ser legítimo, lo que resulta en un conflicto de intereses que, quieran o no, esa indecisión sobre la legitimidad solo ocasiona la desesperación en el uso de la fuerza con el objetivo de legitimarse. Esto se da en casos muy extremos como en dictaduras, pero también existen casos más particulares, que inclusive casi son imperceptibles. Esto fue lo que sucedió en Perú hace un año. Manuel Merino entró al poder bajo una interpretación parcializada, forzada, ligera y tonta de la Constitución peruana, lo que lo llevaría a ser considerado algún tipo de gobierno ilegítimo, al aprovecharse de vacíos legales para llegar al poder. Además, claro, de carecer de cualquier sentido democrático. A raíz de eso, la población se dividió entre los que legitimaban al gobierno y los que no. Las protestas iniciaron
y al tener parcialmente el apoyo de la población, su mejor opción fue aprovechar el uso de la fuerza. Lo que desencadenó en heridos y muertos. Se supone que la autonomía y la separación de poderes son la mejor forma de resguardar el poder y no romper el contrato social. Pero ¿qué pasa cuando estos se ponen automáticamente al servicio de un gobierno ilícito? ¿O qué podría pasar mientras las cabezas de organizaciones como el ejército demoran días o semanas en poder tomar una decisión? Esto demuestra un vacío en el funcionamiento de nuestra sociedad. Y no es precisamente exclusivo al nivel de poderes. Como he explicado en gran parte del video, un gobierno ilegítimo está destinado al fracaso. Podrá demorar semanas o meses, pero tarde o temprano caerá. Sin embargo, una sociedad parcializada y que apoya actos violentos revelan aún un problema más grande. El Estado rompe el contrato social al uso caprichoso de su poder y pareciera que a nadie le importa. Quizás algunos pueden vivir sin preguntarse estas cosas o sin revisarlas. Es más, quizás puedan practicar el nihilismo. No tendría por qué haber ningún problema. No tienen por qué saber ni preocuparse por las estructuras de dominación de Weber o lo que es vigilar y castigar para Foucault. Pero lo que no podemos perder es el factor humano de intentar entender las causas. O ya por último, solo revisarlas. Ya para ir finalizando el video, que quede muy claro, las protestas no compiten con el monopolio de la violencia del Estado, como sí lo podrían hacer empresas privadas de seguridad o grupos armados. Por ello, el uso de la fuerza debería ser la última instancia, y de aplicarse, este debe ser dado por un gobierno legítimo, además de tener ciertas consideraciones y no caer en bajezas como es parte del protocolo, esto suele suceder o se nos pasó la mano. Si no, pues estaríamos hablando de un crimen, que fue lo que sucedió hace un año. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden dejar su like y suscribirse o revisar alguno de los videos que están en este canal. Bob Backus, well, what is Louis Armstrong going to do? How's he going to disguise his voice? Louis going way up.